Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, pues el día de hoy es nuestra última sesión. Vamos a esperar a que se conecten un poco más de alumnos. Les voy a pedir, igualmente, como en todas las sesiones, introducir su nombre completo y su campus en el chat de Zoom. Igualmente, ya están publicados los links de asistencia de esta semana. Estos links solamente durarán abiertos el día de hoy y mañana, que se va a evaluar ya la materia. Entonces va a ser muy importante que cumplan con todas sus actividades. Yo se las recibo hasta el día de hoy, todas las tareas, y mañana todavía les estaré recibiendo lo que es el trabajo final. Asimismo, el examen pues solamente se podrá hacer el día de hoy. Entonces es muy importante que esto lo tomen en cuenta y pues cualquier duda me la externen. Somos nada más todos los conectados. No sé si se les olvidó que había la última clase a los demás. Igualmente, pues los videos de esta clase grabada, pues trataré de subirlos terminando la clase. Pues como es algo lento, a lo mejor sí se va a tardar algo de tiempo. De todos modos, terminando las sesiones de las clases de hoy, de las dos clases de hoy, se abrirán los exámenes para poder que ustedes contesten sus exámenes a la hora que tengan oportunidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos Bien, bien, gracias. justo. Como les comentaba a sus demás compañeros, hoy es la última sesión, hoy tenemos el examen. Y es que también igual, pues ahí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero que todos estén bien, tengan tiempo de hacer su examen el día de hoy, que tengan un espacio, aunque ustedes digan, a esta hora lo voy a hacer, me voy a concentrar en el examen, y pues, o en los exámenes, porque son dos materias, y le dediquen todo el tiempo a hacer el examen de tal manera que, pues, concentrados se puedan obtener una mejor calificación. Igualmente, pues vuelvo a reiterar, yo sé que algunos no tienen tiempo de revisar la información antes de hacerla. Como les había comentado, pues hay preguntas que son repetitivas o son muy similares unas a otras dentro de sus cuestionarios. Yo, como quiera, traté de pues, abarcar todo lo que es la materia dentro de lo que ustedes me... Buenas tardes, profe. Más tardes, Omar. Y pues, ahora sí que elaboré los exámenes el día de ayer conforme a lo que ustedes pues plasmaron ahí en sus cuestionarios. El examen lo va a poner hoy. Así es, el examen terminando las sesiones de clase, terminando las tres sesiones, se van a abrir ambos exámenes, pueden empezar por el que ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Y lo va a cerrar hoy o hasta mañana? No, hoy se va a sacar. Hoy a las 10 de la noche. Ah, ok, perfecto. Hoy a las 10 de la noche se cierra, entonces al momento en que ustedes lo abran cada uno de los links, se va a durar una hora para que lo contesten.
Habrá abierto 1 hora, tiene un cronómetro interno que se programó para 1 hora. Son 10 preguntas, no creo que se tarden, yo creo que ni 30 minutos en contestarlo, cada uno de ellos. A lo mejor hasta menos. Pues trate nada más de concentrarse en el examen y contestar lo que se les pide por ahí. Es muy importante que lo puedan hacer sin que pues se distraigan más que nada, ¿no? O sea, para que esto lo puedan contestar así concentrados y lo terminen rápidamente, que obtengan una buena calificación en él. Bueno, pues estamos 13 conectados. Vamos a proceder con un video que les tengo aquí ya listo para ejemplificar algunas cuestiones de lo que es la compresión, y a continuación se los voy a compartir. Espero que se pueda ver porque, pues, ya saben, las conexiones a internet no nos dejan hacer muchas cosas. Compartir el audio y vamos a ver cuánto tiempo nos da. Principios de compresores reciprocantes. Cuando el gas y el petróleo se extraen juntos, al ser separados, usualmente el primero no tiene suficiente presión para entrar en la línea de transmisión. El gas de alta presión también es necesario en algunos campos para propósitos de extracción e inyección. Por lo tanto, debe proveerse un método para incrementar la presión del gas natural. Aquí es cuando los compresores recíprocos hacen su papel. Esta es la primera sección de un módulo de 3 secciones acerca de los principios del compresor reciprocante. El compresor reciprocante más simple y probablemente el más familiar es la bomba de bicicleta como esta, usada para inflar pelotas de fútbol, de básquet, cauchos, etc. Ahora bien, por reciprocante nos referimos al movimiento del pistón de un lado al otro de un cilindro. La presión del aire se incrementa por el empuje del pistón encerrado en un cilindro. El compresor de campo más común también es reciprocante, como este de bicicleta. La presión del gas en este compresor aumenta con el empuje del pistón encerrado en un cilindro. Los compresores recíprocos son de desplazamiento positivo. Desplazamiento positivo significa que el pistón descarga y reemplaza un volumen fijo de aire o gas. Es decir, la fuerza del pistón eleva la presión del gas y el gas es descargado cuando el pistón ocupa su lugar en el cilindro. El movimiento del pistón de un extremo a otro del cilindro es la carrera. Una carrera de compresión es cuando el pistón se aleja del punto muerto inferior del compresor. El movimiento del pistón hacia su punto muerto inferior es la carrera de succión. La carrera completa es cuando el pistón se mueve de un extremo del cilindro al otro y regresa a su posición original. Un compresor que comprime gas en un lado del pistón solamente se llama de acción simple.
El gas es succionado dentro del cilindro a través de la válvula de succión durante la carrera de succión. En la carrera de compresión, el gas es comprimido y descargado a través de la válvula de descarga. El compresor de doble acción comprime el gas tanto en la carrera de compresión como en la de succión. En la de compresión, el gas es succionado dentro del cilindro a través de la válvula de succión ubicada en el lado de su punto muerto inferior. Al mismo tiempo, el gas es comprimido y descargado por el lado opuesto del punto muerto inferior. En la carrera de succión, el proceso se invierte. El gas es succionado dentro del cilindro por el lado opuesto del punto muerto inferior y descargado por el lado de su punto muerto inferior. Un compresor reciprocante típico consta de la unidad de compresión, la unidad de transmisión y la pieza de distancia. La unidad de compresión comprime el gas. La unidad de transmisión suministra la energía y la pieza de distancia es la caja que une las dos unidades. Como el compresor reciprocante tiene numerosas partes móviles, la lubricación de la unidad de compresión y de la unidad de transmisión es crucial para que la operación del compresor se realice de forma adecuada. Por otro lado, la temperatura dentro del compresor aumenta debido a la fricción de las partes que se mueven y al gas comprimido. Para eliminar este calor, se requieren también sistemas de enfriamiento. Bien, ahora que tenemos un concepto general de cómo opera un compresor reciprocante, vamos a ver cada parte detalladamente, comenzando con la unidad de compresión. La parte de la unidad de compresión que está más lejos de la unidad de transmisión es el cabezal. El extremo más cercano a la unidad de transmisión es el que está hacia el cárter. Dentro del cilindro hay un pistón de doble acción. Rodeando al cilindro dentro de la cubierta del compresor están las cubiertas del gas. Usualmente, la cubierta está dividida en dos partes, superior e inferior. La superior es la de la succión, que suministra gas al cilindro. La de descarga de gas en la parte inferior recibe el gas comprimido. Una línea de succión conecta el compresor a la fuente de gas. El gas es succionado dentro del cilindro desde la cubierta de succión de gas a través de las válvulas de succión. El gas comprimido es descargado a través de las válvulas de descarga a la cubierta de descarga de gas. La línea de descarga conecta esta unidad de compresión a la unidad siguiente o gasoducto. Una vez que un compresor reciprocante se pone en funcionamiento, se establece un flujo continuo de gas. En la carrera de succión, la presión en el extremo hacia el cárter del cilindro aumenta. Cuando esta presión excede a la presión que hay en la cubierta de descarga de gas, la válvula de descarga del extremo hacia el cárter del cilindro se abre. El gas entonces es descargado del extremo hacia el cárter del cilindro, al mismo tiempo que el movimiento del pistón en su carrera de admisión aumenta la presión en el extremo hacia el cárter del cilindro, se reduce la presión en el cabezal. Cuando dicha presión es menor a la de la cubierta de succión de gas, se abre la válvula de succión del cabezal. El gas entonces entra al cilindro. En la carrera de compresión se comprime y se descarga el gas que está en el cabezal del cilindro, mientras que un nuevo gas penetra por el lado del extremo hacia el cárter del cilindro. El proceso comienza nuevamente con la carrera de succión. En los compresores se usan varios tipos de válvulas. Una válvula típica para compresor reciprocante de trabajo pesado como este es la válvula de placa. En una válvula de placa, la parte que hace contacto con el asiento de la válvula es una placa de metal plana. Estas placas se aprisionan contra el asiento por un juego de resortes. Antes de discutir el funcionamiento de las válvulas, tanto de succión como las de descarga, es conveniente aclarar un punto importante. Ambas válvulas son piezas idénticas. Su función como válvula de succión o de descarga dependen solamente de su ubicación en el cilindro. La válvula de succión se abre cuando la presión de gas dentro del cilindro es menor a la de la cubierta de succión de gas. Cuando la relación de las presiones se invierte, los resortes cierran la válvula. Para abrir una válvula de descarga, la presión de gas dentro del cilindro debe exceder la que existe dentro de la cubierta de descarga de gas. Nuevamente, cuando la relación de las presiones se invierte, los resortes cierran la válvula.
Bien, esto concluye nuestra primera sección relacionada con los principios de operación y los componentes de los compresores recíprocos. Haga una pausa para revisar su manual. Vea este video otra vez si es necesario y luego continúe llenando los espacios en blanco y completando los diagramas que aparecen en la sección 1 de su manual. Nuestra próxima sección cubrirá más detalladamente el funcionamiento de la unidad de compresión. Nos veremos. En la primera sección vimos los componentes básicos y la operación de un compresor completo. Ahora veremos las partes de la unidad de compresión más detalladamente. Veremos cómo se logra el enfriamiento, cómo se lubrica la unidad y cómo se puede alterar su capacidad de compresión usando el bolsillo y los descargadores de válvulas. Esta es la segunda sección de un módulo de 3 secciones sobre los principios del compresor reciprocante. Como notamos en la primera sección, cuando el gas se comprime, aumenta su temperatura. Debido a esto, un compresor debe tener un mecanismo que elimine parte del calor generado por el proceso de compresión. En un compresor reciprocante pequeño, como el compresor de aire, hay unas aletas que rodean al cilindro para eliminar parte del calor, incrementando la superficie de transferencia de calor, lo cual se denomina enfriamiento por aire. Pero en la mayoría de los compresores recíprocos grandes de trabajo pesado, el enfriamiento por aire no elimina suficiente calor. Por lo tanto, el cilindro y el cabezal de estas unidades más grandes tienen cubiertas que permiten la circulación de un líquido refrigerante. Como el radiador de su carro, este líquido generalmente es agua. De hecho, para ayudar al proceso de intercambio de calor, el agua también circula a través de un radiador aéreo como este que elimina más calor. Ahora hablemos del cilindro. Los extremos del cilindro están equipados con cabezales removibles. Estos cabezales, cabezal de cabezal y cabezal de cárter, pueden contener también conductos de enfriamiento. Dentro del cabezal de cárter hay un juego de anillos metálicos de empaque. Estos anillos previenen la fuga de gas por los alrededores de la varilla del pistón. Cuando el pistón alterna dentro del cilindro, la fricción que causa dicho movimiento origina desgaste en el cilindro. Por esto la mayoría de cilindros contienen una camisa y los pistones también contienen anillos. Con solo reemplazar las camisas y los anillos, un cilindro puede ser reparado varias veces sin tener que reemplazar toda la unidad de compresión. En la pared del cilindro hay una entrada de lubricación. El lubricante que se inyecta por esta entrada es expandido a lo largo del cilindro por los anillos del pistón durante la carrera. Al mismo tiempo se inyecta lubricante en la empaquetadura de la varilla del pistón. Para algunos compresores recíprocos, los lubricantes de la unidad de compresión y de la unidad de transmisión deben mantenerse separados. Los anillos limpiadores o raspadores realizan esta función. Otros anillos raspadores eliminan los lubricantes procedentes de la unidad de compresión de la varilla del pistón. Los anillos limpiadores en el extremo hacia el cárter del cilindro de la pieza de distancia elimina los lubricantes de la unidad de transmisión de la varilla del pistón. Como vimos en la primera sección, el movimiento reciprocante del pistón comprime el gas natural. Sin embargo, no todo el gas comprimido es liberado al final de la carrera. Parte del gas permanece en el cilindro. Esto resulta de un espacio de liberación, el cual está compuesto por los espacios en las cavidades de las válvulas, más el espacio que existe entre el pistón y el extremo del cilindro al final de una carrera. En un compresor reciprocante se puede instalar un bolsillo en el cabezal. Este bolsillo se considera de volumen fijo si su válvula puede estar solamente abierta o cerrada. Sin embargo, el bolsillo puede ser también de volumen variable, lo cual permite al operador, usando una rueda de mano, ajustar el volumen del espacio de liberación disponible. De este modo, el operador puede controlar la capacidad del compresor. Esto puede lograrse tanto manual como automáticamente. La operación manual se logra usando una rueda de mano.
Durante la operación normal del compresor, las válvulas de succión y de descarga se abren y cierran de acuerdo con la posición del pistón. Sin embargo, las válvulas pueden equiparse con descargadores. Un descargador se usa para alterar la carga en un extremo del pistón. Al descargarse o abrirse la válvula, se disminuye la capacidad del compresor. Al igual que el bolsillo de espacio libre, los descargadores se pueden operar manualmente, usando ruedas de mano o automáticamente, usando un dispositivo llamado piloto, el cual utiliza presión de succión o de descarga. Resumiendo, revisemos lo que hemos visto en esta sección. Usted ha visto que la compresión de gas genera calor y que debe emplearse enfriamiento por aire o por agua para que el compresor funcione suavemente. Debido a la fricción, el compresor también debe mantenerse lubricado apropiadamente. Usted ha visto también cómo puede utilizarse un bolsillo para variar el volumen disponible del espacio de liberación y por ende la capacidad del compresor, y cómo puede disminuirse la capacidad de un compresor usando descargadores. Bien, revisemos la información del manual. Veamos el video otra vez si es necesario. Llenemos los espacios en blanco y completemos los diagramas. La sección final cubrirá la unidad de transmisión, cómo pueden ser incrementadas las presiones de gas con un proceso llamado unidad de etapas múltiples. En la sección 2 usted fue introducido a la unidad de compresión y cómo se opera. En esta sección cubriremos la unidad de transmisión. Verá cómo se transfiere energía del extremo del cárter a la unidad de compresión, cómo se integran la unidad de compresión y la fuente de energía y cómo puede ser incrementada la presión de gas utilizando las etapas múltiples. Esta es la tercera sección de un módulo de 3 secciones sobre los principios del compresor reciprocante. La unidad de transmisión del compresor suministra la energía para la compresión. El movimiento rotativo de la fuente de energía se convierte en movimiento lineal reciprocante a través del mecanismo cigüeñal biela-cruceta. Tomemos un momento para ver un poco más de cerca cómo funciona cada una de estas piezas. La cruceta conecta la biela a la varilla del pistón. Pasando a través de la pieza de distancia, la varilla del pistón mueve al pistón. La cruceta permite a la varilla del pistón moverse solamente en forma lateral, pero permite que la biela lo haga en forma circular. Una tuerca de seguridad conecta la varilla del pistón con la cruceta. La biela está fijada a la cruceta por el eje de acoplamiento de la cruceta. La cruceta se mueve horizontalmente y su movimiento vertical debe ser limitado. Esto se logra gracias a las guías planas o perforadas circularmente de la cruceta. Dentro de las guías, las zapatas de la cruceta mantienen la posición vertical de esta última. Aunque las zapatas son reemplazables y ajustables, las cuñas en ambas zapatas proporcionan ajuste adicional. Ambos extremos de la biela están equipados con cojinetes de manga reforzados. Estos se ajustan utilizando la cuña y los tornillos de ajuste. Los cojinetes de manga pueden ser de metal de antifricción, bronce o aluminio. Dentro de los cojinetes de manga, el eje de la cruceta y el eje del cárter se hallan separados de los cojinetes por una superficie fina de aceite. Es el aceite del cárter, suministrado bajo presión por orificios en la superficie del cojinete. La energía para operar la unidad de compresión puede ser suministrada por motores eléctricos o motores de combustión. Los más usados, sin embargo, son los de combustión. En estos, los pistones se conectan al cigüeñal mediante las bielas. Además, la cruceta se conecta al cigüeñal por otra biela. La rotación causada por los pistones del motor es convertida por el cigüeñal, la biela y la cruceta en movimiento reciprocante, el cual da energía a la unidad de compresión. Así como la lubricación permite la operación suave de la unidad de compresión, su presencia también es importante en la unidad de transmisión. Sin embargo, la lubricación de la unidad de transmisión será tratada en otro módulo. A menudo un compresor tiene más de una unidad de compresión en la misma estructura. De este modo, cada pistón del compresor es movido por el mismo cigüeñal.
Un ejemplo de cigüeñal compartido es el compresor de balance opuesto, como este. El cigüeñal está colocado de tal manera que el movimiento de un pistón es equilibrado por el movimiento del pistón opuesto. Los compresores de balance opuesto son a menudo impulsados externamente. El cigüeñal del compresor está conectado a un motor de combustión o eléctrico. Otros pueden ser impulsados por motor de combustión o eléctrico a través de una transmisión o motor de correa en B o con turbina a través de engranajes que reducen la velocidad. Cuando la unidad de compresión y la fuente de energía están en la misma estructura, el término aplicado es unidad integrada. En este arreglo, la unidad de compresión y la fuente de energía comparten el mismo cigüeñal. Los cilindros del compresor suelen ser horizontales. Por otra parte, los cilindros del motor o son verticales o puestos en ángulo en B contra la horizontal. En ciertos casos, el gas debe ser comprimido de baja a alta presión para cumplir con los requisitos de venta o las aplicaciones de campo. Esta presión aumentada se logra a través de etapas de compresión, pero debido a la cantidad de energía que esto requiere, no es aconsejable aumentar la presión del gas en un solo paso. Por esto usamos lo que llamamos etapas múltiples. Cada etapa o cilindro aumenta la presión hasta alcanzar un rango determinado de presión. Un compresor que efectúa esta compresión de etapas se llama una unidad de etapas múltiples. Dependiendo de los requisitos de presión, se pueden juntar dos o más unidades de etapas simples en una misma estructura para aumentar la eficiencia y, por supuesto, reducir los costos. A consecuencia del aumento de trabajo que realizan las unidades de etapas múltiples, se requiere enfriamiento adicional. No solo los cilindros deben ser enfriados, el gas también debe enfriarse entre etapas mediante aparatos llamados interenfriadores. Para alentar esta transferencia de calor, los radiadores o enfriadores aéreos forman parte importante del sistema de enfriamiento. En esta sección usted ha visto el papel que juega la unidad de transmisión al operar un compresor reciprocante. Ha visto cómo se transfiere la energía del extremo del cárter a la unidad de compresión y cómo pueden ser integradas la unidad de compresión y la fuente de energía. También aprendió cómo se comprime el gas natural a presiones más altas, haciendo uso de etapas múltiples. En nuestro módulo sobre los principios de compresor reciprocante, usted ha aprendido los conceptos básicos y la operación de un compresor reciprocante. Ha visto cómo y por qué es importante la comprensión del gas. También ha aprendido las partes básicas de un compresor y cómo operan juntas. Debido a la fricción y al proceso de compresión, ha aprendido que el enfriamiento adecuado es esencial para la eficiente operación del compresor. Finalmente, ha visto las diferentes fuentes de energía para un compresor y cómo esta energía se transfiere a la unidad de compresión. Bien, haga una pausa ahora y revise la sección 3 de su manual sobre la unidad de transmisión. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en hacerla al instructor. Está ahí para ayudarlo. Recuerde, el gas natural es una fuente esencial de energía. La compresión apropiada y la transmisión de este gas cuentan con la operación segura y el mantenimiento de los compresores recíprocos. Y estos cuentan con su habilidad y con usted mismo. Pues en sí de lo que está hablando, profe, del motor que se utiliza para las válvulas que sacan el gas. Es un motor como, pues lleva el sistema de uno de combustión interna, haz de cuenta, porque el enfriamiento y la lubricación de pistones, de los cilindros y de eso. Sí, pues prácticamente el motor de combustión interna pues va a mover estos pistones. O sea, eso es independiente, es una unidad independiente que sirve para comprimir el gas. Al darle una presión al gas, le das mayor fuerza, ¿sí? Entonces, esto pues genera que el gas se pueda trasladar en un sistema único de presiones. O sea, un gasoducto está presurizado a cierto grado de presión, de tal manera que pueda moverse esa masa de gas de un punto a otro a una gran distancia.
Y precisamente en las Y eso se estaciones de maneja con las recolección, válvulas, ¿no? Las válvulas que le van poniendo son o sea, ellos le ponen el PSI que se requiere para la calidad del gas o qué. sí, eh, la presión que se va a transportar, dependiendo pues también de el lugar y la distancia que hay que mover ese gas. Les comentaba, aquí en la región, en el sistema en lo que yo estuve trabajando, pues se extrae gas natural, y pues este gas no siempre se obtiene con la presión adecuada como para poderla trasladar o trasegar, como quieran llamar, de un punto a otro. Entonces, la construcción de estos gasoductos tienen que ser alimentados por compresores. Y pues hay muchas empresas como Schlumberger, como Waterfall y otras más que se dedican a, pues, a prestar el servicio de compresión. Incluso las mismas perforadoras, las mismas industrias que está trabajando ahorita en, el, en la industria petrolera, como ISA, Petrol, Petrobras, bueno, creo que se retiró, el mismo Pemex, y pues cada una de las industrias que tienen a cargo un campo, pues están recolectando ese gas en ciertas estaciones y de la estación se instala un compresor y ese compresor avienta el gas hacia una central de recolección. Aquí en la zona, la principal central era kilómetro 19, la central de compresión, y ya también es punto de venta. Y también, pues en otras zonas existe también esta función donde trasladan el gas a un punto de venta y ahí lo miden y pues lo comercializan, ¿no? Las principales empresas, ahorita, no sé si en Reynosa, aquí en Río Bravo, se instaló una empresa que distribuye gas natural y lo introdució tuberías en muchas partes del cuadro de la ciudad y pues igual nos ofrecieron el servicio de gas natural, pero consideramos que es extremadamente caro el servicio que está ofreciendo esa compañía. Sin embargo, pues a lo mejor en un futuro, a lo mejor sea barata y, ¿por qué no? Contratar el servicio de gas natural. Pues yo creo que han de ponerlo caro para poder recuperar la inversión rápido, porque si están sacando el producto en la misma ciudad, no lo están trasladando. ¿Sí me explico? Bueno, esto No. tiene que ver a cuenta de que aquí no está llegando un gasoducto con el gas, o sea, lo están trasladando probablemente desde Reynosa. Este, Por líneas o eh, por, Ese es el o por... detalle, que ahorita no está construido ningún gasoducto Ah, este, ok. hacia la ciudad, ¿verdad? O sea, lo están Ujú. trasladando en pipas, Ok. ¿sí? Están trasladando en tanques de gas y lo almacenan en un tanque general y de ahí lo distribuyen hacia las personas contratadas. Pero bueno, en Reynosa también creo que por ahí yo conozco colonias que están con gas natural, sobre todo la petrolera y las zonas aledañas ahí a la, En Laredo creo que también, ¿no? En Laredo hay. en Laredo. Sí, sí, ya hay en muchas ciudades circuitos. En Nuevo León se utiliza muchísimo circuitos de gas, pero ya la gente también ha visto que el consumo es bien importante. El gas natural tiene un cierto grado térmico, un cierto grado de temperatura que puede generar, ¿sí? Y el gas propano genera un poquito mayor grado térmico,
Entonces, si comparamos los dos tipos de gas, el butano propano con el gas natural, que es el metano, entonces vamos a ver que la comparación, tú consumes más litros de gas natural para presentar el mismo poder calorífico que con el gas butano. No me sé la proporción ahorita, pero sí sé, no llega a ser el doble, pero sí es una buena parte mayor, ¿sí? Entonces, Por ejemplo, para poner a hervir pues una cacerola de agua, que es a los 100 grados empieza a hervir la ebullición. sí, el Sí, poder térmico. con el gas butano te tardarías, por decir, unos 15 minutos, bueno, 10 minutos. Y con el metano, ¿o cuál era el natural, Sí, profe? sí, el metano. Y con el metano unos 20. Probablemente, Termina siendo lo mismo, porque también varían en los precios, ¿no? Supongo. claro. Sí, Quién o sabe, sea, profe. y realmente está muy parejo, o sea, vamos a decir, la venta de litro del gas butano con la venta del litro del gas natural, ¿verdad? O sea, los precios no varían mucho en cada uno, pero sin embargo el poder calorífico de uno es mayor que el del otro, entonces tú vas a consumir más ¿Que el gas de cuál y el natural. cuál? ¿Butano y propano? Butano y propano es casi la misma proporción y es la que nos venden en las... Pero Pero, el propano es el que se utiliza para soldar, ¿no? Bueno, para fundir con los sopletes y eso. Ese es el acetileno. pero mister, igual termina siendo más Ah, caro el gas natural por la renta de la línea y todas esas cosas que Por tiene supuesto. que implica, ¿no? El uso del gas natural. Más que nada, por supuesto, el servicio que te están dando, que pues nunca se te va, a menos de que no pagues, pues no se te va a cortar el suministro. En el caso de los tanques que compramos, pues de repente no hay suficiente suministro, pues ahí te quedas un tiempo sin el gas, ¿no? Entonces, eso es pues mercadotecnia, pero al final de cuentas, yo te lo digo, a mí me ofrecieron el servicio aquí en mi casa y pues lo mismo que yo estoy consumiendo de gas butano al mes, por decir, es prácticamente el mismo precio o los mismos litros que me estaban ofreciendo de gas natural. Pero pues, yo sé, o sea, por mis conocimientos, sé que el consumo del gas natural casi se duplica. No es el doble, pero casi se duplica el consumo. Entonces, pues me va a salir pues más caro, ¿verdad? Estar pagando el gas natural que seguir comprando gas butano. Entonces, eso pues debe de haber en un futuro, pues una estabilización comercial donde ya pues ya hayan, como dice el compañero por ahí, sacado la inversión, obtenido la inversión y ya esto pues se regularice un poquito. Pero pues si cada quien lo puede checar, ¿verdad? Porque les digo, o sea, mucho tiempo tengo muchos familiares allá en Nuevo León, donde todos tenían su consumo de natural y realmente era un riesgo tener gas natural, aparte este, pues a veces las compañías nos hacen responsables de alguna fuga interna, entonces pues el medidor sigue operando y pues ese gas no se consumió, ¿verdad? Se perdió. Se me está acabando la sesión de esta clase, les voy ya de por ahí debe estar programada la siguiente, ahorita nos vamos a ver a las 2:45 para continuar con la siguiente materia y pues ahí, si quieren seguir comentando sobre este tema, lo hablamos, no hay ningún problema. Ahorita nos vemos en la siguiente clase. ya ahí,